Buenas, ¿cómo están? Bueno, trabajaremos en este video algunos de los conceptos que nos propone trabajar el doctor Emilio Villegas, pedagogo de la Universidad de Sevilla, quien recupera, analiza y trata de mostrarnos de una manera organizada y sistematizada cuál es el pensamiento pedagógico y político de este gran pedagogo que estamos analizando en esta unidad, que fue Paulo Freire, ¿sí? En general, las ideas y los pensamientos de psicólogos, pedagogos, filósofos, muchas veces no son organizados y sistematizados por ellos mismos, ¿sí? A ver, si bien ellos los expresan y los relatan y los presentan en sus obras, en sus escritos, después de ellos viene todo un grupo de pedagogos y psicólogos que estudian su pensamiento y que son los que lo organizan y lo sistematizan, ¿sí? Bueno, esa es la tarea que en este caso en particular hace el doctor Emilio Villegas sobre el pensamiento de Freire, y en las próximas clases lo que vamos a ver es la sistematización de otros autores, ¿sí? Sobre el pensamiento de este mismo autor, Paulo Freire. Bien, este texto está organizado en dos grandes momentos. Un primer momento en donde se presenta y se describe cuál ha sido toda su obra y cuál ha sido el recorrido que Paulo Freire ha tenido. Marca como tres grandes momentos en su vida, ¿sí? Marcados, digamos, por algunas situaciones políticas que sucedieron en su país, en Brasil, de donde él era originario, que lo llevaron a tener que exiliarse y después tuvo la posibilidad de volver a regresar, ¿sí? Entonces, bueno, en ese recorrido y en ese contexto es que ha ido desarrollando su pensamiento y toda su obra. Y bueno, en el primer apartado del escrito se presenta esta información. Ya a continuación de esta primera información que se presenta, ¿sí? Y que ya hemos trabajado en la clase, hay una serie de conceptos fundamentales sobre el pensamiento de Freire que Villegas va a desarrollar y que tienen que ver con el concepto de justicia social, cultura, diálogo, oprimido y opresor, concientización y educador. Conceptos fundamentales, claves en el pensamiento de este autor para poder entenderlo, ¿sí? Hay un último concepto que es el referido al método de alfabetización y de investigación temática, que es clave en cuanto a la metodología y al modo en que entiende Freire que debería llevarse a cabo una práctica educativa, pero o el proceso de alfabetización más que de práctica educativa, pero nosotros en este momento y para esta instancia no lo vamos a trabajar, ya lo vamos a trabajar más adelante, ¿sí? Bien, nos vamos a detener en este video en particular en los conceptos de cultura, ¿sí? De diálogo, de opresor oprimido, concientización y educador. Bien, ¿qué nos va a plantear Freire o cómo va a concebir Freire a la cultura? Freire va a entender que todo proceso cultural o todo contexto cultural, dinámica cultural que se vaya desarrollando en una sociedad es lo que le va a permitir a las personas su proceso de humanización, ¿sí? Es lo que va a humanizar a las personas. La cultura tendría como propósito, como fin último, desarrollar a las personas tanto en el plano individual como en el plano colectivo. En la medida en que cada una de las personas desarrollen una serie de cuestiones identitarias de su propia comunidad, que se sientan parte de ella
y que eso les permita constituirse precisamente como grupo identitario, ¿sí? También les va a permitir desarrollarse colectivamente como grupo y como sociedad, ¿bien? Algunas de estas cuestiones, o en coincidencia con estas cuestiones, nosotros ya estuvimos viendo en la clase en la que trabajamos sobre la educación como un derecho, y veíamos cómo el aseguramiento de este derecho a la educación permitiría no solo el desarrollo individual de las personas, sino también el desarrollo de esas sociedades en las que las personas forman parte, ¿sí? Bueno, traten de ir conectando y de ir estableciendo relaciones entre las ideas de los diferentes autores y de los textos que trabajamos. El poder apropiarse, ser parte, sentirse identificado en una comunidad con una determinada cultura y grupo identitario de esa comunidad, va a permitir que las personas salgan de la situación de alienación cultural en la que se encuentran. ¿Por qué? ¿Qué es lo que plantea Freire? Que en general siempre va a haber dentro de los grupos sociales personas, como ya lo estuvimos charlando, que van a estar en condiciones de subordinación de otras, en condiciones de opresión, en condiciones de someterse a los demás, y desde ese lugar de sometimiento, de opresión, de diferenciación en un nivel inferior, ¿sí? En general son personas que están calladas, que asumen, adoptan, desarrollan sin darse cuenta lo que él entiende como una cultura del silencio, ¿sí? No expresan, no hablan, no dicen, aceptan, ¿bien? ¿Qué es lo que lo lleva a que en última instancia se sientan alienados o asuman un lugar de alienación, ¿sí? Y en última instancia también de deshumanización, ¿bien? Entonces, esta cultura del silencio se tiene que ver con esta forma en que adoptan grupos dentro de la sociedad de dominación frente a otros, que les va a impedir a esos otros expresarse. Y para él es muy valioso y sería clave que entendamos los procesos culturales desde las lógicas de la interculturalidad y desde la multiculturalidad, ¿sí? Ahí ustedes van a leer una experiencia que él relata, una vivencia que tuvo en una comunidad cuando se le estaba promoviéndose la enseñanza del idioma inglés a un grupo determinado de personas, priorizando el lenguaje escrito, cuando en realidad en ese grupo cultural lo dominante o lo característico era la oralidad, ¿sí? Tenían muy poco desarrollado el lenguaje escrito, entonces estaban teniendo como muchas dificultades para poder apropiarse de este nuevo idioma, precisamente porque se les estaba procurando enseñar desde un tipo de lenguaje que no era el habitual en esa comunidad, ¿sí? Era el habitual o el propio de las personas que venían a enseñar, ¿sí? De esos educadores que habían sido formados para enseñar, que habían sido formados con una prioridad de la cultura escrita, pero no para este grupo en particular. Bueno, como experiencias como esas vamos a encontrar muchos a lo largo de la historia de nuestro país y de nuestro propio contexto actual, ¿sí? Bueno, lo que propone Freire es precisamente lo contrario. Pensar en términos de interculturalidad, en primer lugar, conocer cuáles son los rasgos, las características propias de cada uno de los grupos, de los contextos, qué cuestiones priorizan, de qué modo se comunican, cuáles son sus intereses, y en función de eso pensar cómo desde mi propia cultura, desde mis propios preconceptos o desde mis propios marcos, puedo entablar puentes, establecer conexiones lo más ricas posibles para aprender unos de otros. En ese sentido, es clave para que esto pueda llevarse a cabo
el proceso de diálogo. ¿Qué va a entender Freire o cómo propone entender el diálogo? El diálogo es el corazón de la filosofía de Freire. ¿Por qué? Porque el diálogo es para Freire esa posibilidad o la herramienta que habilitaría o que posibilitaría entenderlo al otro, comprenderlo al otro, conocerlo al otro, decodificarlo al otro, ¿sí? De hecho, estas son palabritas que van a aparecer en el discurso y en el pensamiento de Freire. Es lo que le va a permitir a Freire, no solo a él, sino que él también sostiene que debería permitirnos a todos, quienes seamos educadores, promover instancias de comunicación igualitaria, ¿sí? Para poder construir procesos educativos cooperativos y no dirigidos desde arriba hacia abajo, ¿sí? Sino en un plano de mayores niveles de igualdad. Y ojo que cuando ahí plantea mayores niveles de igualdad, no desconoce la figura del educador y la del educando como dos roles diferenciados e independientes, en donde uno va a ser el que diseñe las instancias para promover mayores niveles de concientización en el otro. Eso está claro, ¿sí? Pero eso no significa que yo como educador no pueda seguir aprendiendo de acercarme y de conocer las realidades de mis educandos y seguir enriqueciéndome de lo que vaya aprendiendo en esa interacción con ellos, ¿sí? Entonces, lo que propone Freire es que este diálogo es el que va a habilitar la creación de nuevas formas de conocimiento. Y reconoce ahí como dos momentos esenciales de ese proceso de diálogo que tienen que ver con la codificación y la decodificación. Este proceso de que las personas codifiquen, planteen sus ideas, las pongan en palabras, ¿sí? Eso implicaría el proceso de codificar algo, codificar una idea para poder expresarla y poder decirla, ¿sí? Pero del otro lado está el complemento de esa instancia de diálogo, asumida ya sea por el educando como por el educador, ¿sí? De decodificación de eso dicho, de eso expresado, de eso compartido, ¿sí? Y por ahí pienso en este ejercicio que muchas veces yo intento o intentamos hacer en el aula con ustedes, en donde ustedes comparten una idea y yo trato de desmenuzar qué hay detrás de esa idea para tratar de conocer y de interpretar cuáles son las representaciones que existen en ustedes respecto de esas palabras que están usando para decir algo, ¿sí? Ese ejercicio es el ejercicio que nos propone Freire de invitarlos a que codifiquen, ¿sí? Pero al mismo tiempo acompañarlos en el proceso de decodificación de qué es lo que quisieron decir cuando dijeron tal cuestión, ¿sí? Este proceso de codificación, de poner en palabras, de decir, de usar un determinado vocabulario, decirlo con determinados términos y de decodificar eso que ha sido dicho, es lo que va a permitir el surgimiento de lo que él reconoce como temas generadores, que serían como los grandes temas que a él después le van a servir para que se constituyan como el nodo central a partir del cual va a proponer una determinada situación de análisis, de estudio, de seguir conversando para seguir aprendiendo sobre eso, ¿sí? Bueno, como yo les comentaba por ahí en la clase, que eso va a depender de cada una de las comunidades, si son trabajadores temporarios, si son personas que trabajan, campesinos, si son personas que trabajan a lo mejor de la pesca, ¿sí? Entonces, en cada una de las comunidades seguramente va a haber temas que tienen que ver con sus propias realidades que se van a constituir en temas generadores a partir de los cuales se va a
avanzar en el diseño de una determinada propuesta. Y que en general esos temas generadores tienen que ver con las propias realidades, pero sobre todo con las propias necesidades de las personas, ¿sí? Y de las comunidades que forman parte de esas, y de las personas que forman parte de esas comunidades. Este proceso de codificación y de decodificación es que le va a permitir a las personas reflexionar sobre su propia realidad y va a ser el primer paso para poder transformarla. Esta palabrita, fíjense que aparece entre comillas porque es clave y tiene que ver con este hacer, ¿sí?, que habíamos resaltado en el pizarrón, en la clase, ¿sí?, a partir del aporte de uno de ustedes, ¿sí? Bueno, tiene que ver con la transformación, con la acción, con el hacer, ¿bien? Pero en un sentido muy diferente al que estaba pensándose en ese momento esa cabecita. Pero tranquilos, vamos a avanzar. El otro concepto clave en la concepción de Paulo Freire tiene que ver con la idea de que en toda comunidad, en todo grupo social, existen personas oprimidas y otros que ejercen poder sobre ellos y las oprimen. Entonces, para él, el proceso educativo debería ser un proceso de liberación. La educación para Freire tiene que ser, deberíamos entenderla, deberíamos diseñar la educación como un proceso para que las personas se liberen de esas situaciones de opresión en las que se encuentran. Ahora bien, ¿qué es lo que va a decir Freire? Que esta educación debería diseñarse de forma tal que habilite y permita a las personas salir de esa cultura del silencio de la que hablábamos hace un ratito, ¿sí? Que estas personas puedan decir su palabra, puedan hablar, puedan expresarse, puedan, en primer lugar, reconocer, darse cuenta, ¿sí?, como primer momento, codificar, ¿sí?, y poder decir, ¿bien? Es decir, darse cuenta, reflexionar, pensar, pero como segundo momento poder decir, ¿sí? Quienes se encuentran en la cultura del silencio, sin duda se encuentran en situaciones de opresión generada por esos sectores dominantes que asumen una hegemonía por sobre los otros grupos sociales, ¿bien? ¿Qué se le critica al pensamiento de Freire? Y está en rojo porque en realidad ha sido una crítica que le han hecho muchos pensadores de su época a Freire. Que en realidad él circunscribía todo su análisis, su interpretación y este concepto de opresión a el grupo o los grupos con los que él habitualmente trabajaba, ¿sí? Que tenía que ver con los trabajadores del campo, los trabajadores sin tierra, ¿sí? Y no consideraba o no escribía o no explicitaba en sus escritos sobre otras minorías que también existían, como los migrantes, las mujeres, ¿sí? Pero en realidad lo cierto es que él, ustedes cuando uno se adentra en su obra y empieza a leer, sí se da cuenta que siempre va a hacer referencia a estos grupos. Pero en realidad yo entiendo desde mi humilde conocimiento sobre el pensamiento de Freire, que en realidad en estas minorías, que eran las más conocidas para él, estaba representando o estaba pensando a muchos otros colectivos sociales que también vivían en la cultura del silencio, ¿sí? En alguna medida los estaba usando como referencia o punto de partida para pensar también muchos otros colectivos que se encuentran o se encontraban en su momento desfavorecidos. La pregunta que tendríamos que hacernos, o que el autor Villegas nos invita a hacer, es si este pensamiento de Paulo Freire sigue siendo vigente hoy, si existen en la realidad grupos sociales desfavorecidos o que sufrirían condiciones de opresión por parte de ciertos grupos opresores y que nos
animemos a preguntarnos quiénes son las personas que sufren injusticias sociales y pérdida de los derechos, ¿sí? Entonces, los oprimidos hoy serían precisamente esas personas. Las personas que sufren injusticias sociales, que no tienen asegurado sus derechos, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que va a plantear Freire? Que en cada momento histórico, esta dualidad o este proceso dialéctico entre alguien que oprime y alguien que es oprimido va a estar siempre presente. Se van a ir modificando por ahí las formas o los modos de opresión, ¿sí? Pero los opresores siempre van a ser los mismos. ¿Y quiénes serían? Aquellas personas que llegan a ocupar determinados lugares de poder, ¿sí? Es decir, las personas van a ir cambiando, ¿sí? Pero en la medida en que llegan a ocupar un determinado lugar de poder, ese lugar de poder en alguna medida hace que se constituyan y se conviertan en opresores de las clases más desfavorecidas o que siempre diseñen modos de oprimir a determinados sectores de la sociedad, ¿sí? Algunas viñetas por ahí que resultan representativas y que nos invitan a reflexionar sobre estas cuestiones son estas que les estamos compartiendo en este momento, ¿sí? Que reflejan en alguna medida lo que Freire nos dice. Fíjense, ahí dice 2 personas que van caminando. Yo no soy un experto en rebeliones, pero en el año y medio que llevamos transcurriendo, hemos cambiado varias veces de opresor y ninguna de oprimido. Es decir, las personas que llegan al poder se pueden ir modificando, cambia el opresor supuestamente, pero los oprimidos siguen siendo siempre los mismos, ¿no? Es como que este lugar de poder es como que en alguna medida habilitaría o diseñaría o generaría que las personas que llegan allí se constituyan en opresores. ¿Quién sería el oprimido? Aquellas personas que tienen o se ven limitadas en sus facultades para desarrollar y para ejercer las capacidades, sus propias capacidades, para poder expresar sus necesidades, sus pensamientos, sus sentimientos, ¿sí? Y entonces, bueno, la idea es que, pensando en esta, ¿no? En esta definición de oprimido, una persona que tiene limitaciones para ejercer sus capacidades, para poder expresar sus necesidades, para poder expresar sus sentimientos, sus pensamientos. Y en ese sentido, la idea es que podamos reflexionar un poquito acerca de si estas ideas seguirán teniendo vigencia hoy. Y bueno, aquí les compartimos algunas imágenes que creemos que dan cuenta de esto en nuestro contexto actual, ¿sí? Fíjense allí. Unas viñetas que reflejarían por ahí esto que nos sucede, ¿no? La cuestión de la manipulación que sufrimos por ahí en los procesos eleccionarios, sin que nos demos cuenta, ¿no? Desde los discursos que se instalan, lo que los medios nos muestran, las palabras claves que eligen los diseñadores de campañas políticas para que nosotros nos identifiquemos. Para eso se realizan estudios de mercado que implican muchísimo dinero por detrás, para analizar la psicología de las personas y ver cuáles son, y reconocer e identificar sus necesidades, y a partir de eso se construye un discurso con el cual las personas podamos sentir cierta identificación, y es en función de eso que se diseñan las campañas.
la cuestión de los colores, de las palabras, de los términos que se usan, no son inocentes, o sea, no son de casualidad. Ay, me gusta el amarillo para instalar, me gusta el celeste y el blanco, la combinación de los tonos de azul, ¿sí? Cada una de estas cuestiones tiene por detrás un diseño de alguien que ha sido hecho para manipular el pensamiento de las personas. Lo mismo tiene que ver con los procesos de desinformación que se generan a través precisamente de los medios y hoy mucho más con el uso de las redes sociales y de la internet misma, ¿no? Cómo eso moldea y modifica las ideas que nosotros podemos ir construyendo acerca de algo y sucede sin que nos demos cuenta, sin que seamos demasiados conscientes de eso, ¿bien? Aquí tenemos otra imagen que también en alguna medida está denunciando esto mismo que estamos charlando, ¿bien? Bueno, este también a lo mejor puede ser un ejercicio posible para el parcial. Alguna imagen de este tipo que sea disparadora o que les permita a ustedes hacer o que les exija a ustedes o que les solicite a ustedes hacer una interpretación de lo que allí se ve a partir de los marcos conceptuales que estuvimos trabajando. Entonces vemos aquí como un montón de personas, ¿sí? Representantes o trabajadores quizás de cada una de estas empresas que allí aparecen, Burger, McDonald's, Adidas, Pepsi, Coca-Cola, Marlboro, fíjense, marcas de diferentes tipos de productos, ¿sí? De productos de ropa, de productos alimenticios, de bebidas gaseosas, de productos de tecnología, ¿sí? De marcas de ropa deportiva, están moldeando y en alguna medida taladrando y tratando de meterse en nuestro cerebro para instalarse allí, ¿sí? Y apropiarse y, si se quiere, en alguna medida alienar partecitas de esos esquemas cognitivos y de ese cerebro para pensar en sus propios términos y identificarnos con los valores de esa marca, con lo que esa marca promueve, con el consumo de ello, ¿sí? Y fíjense acá también otra imagen un poco representativa de esto, ¿no? De que a lo mejor nos convocamos o nos comunicamos, o sí, nos reunimos para decir, pero por ahí desde un decir, desde el no, desde la prohibición, como algo, como una cuestión hasta contradictoria que no nos permite pelear efectivamente por aquello que realmente queremos, ¿sí? O necesitamos o deseamos. Acá hay una imagen que emula, en realidad acá estaría como emulando la imagen de Freire, ¿sí? Una viñeta sin duda en contra por ahí de quienes critican el pensamiento de Freire, que sostendría que en la medida en que las personas piensen, se van a convertir en un estorbo para quienes se ubican en posiciones de poder, ¿no? Bueno, y una última imagen que también va en la línea de la influencia o del impacto de las tecnologías cuando usamos o hacemos uso de las tecnologías de un modo acrítico y sin demasiada conciencia de lo que allí está sucediendo. Bien. Este es un video que en algún momento, en otro momento, en alguna otra clase, seguramente vamos a trabajar y a disparar. Es los planteos del doctor Axel Rivas, quien trabaja y analiza la influencia de los medios y sobre todo de las nuevas tecnologías y de la digitalización de la información. Y tiene un texto bien interesante que se llama ¿Quién maneja el futuro? ¿Quién define el futuro de la educación? Y entonces
o quién controla, perdón, el futuro de la educación. Y él, bueno, básicamente lo que sostiene es que las grandes empresas, ¿sí? Pensemos en Google, en Apple, en Facebook, en Amazon, ¿sí? Que forman este gran consorcio de empresas de digitalización, son las que hoy están manejando el mundo digital y que desde sus perspectivas son las que van a definir o están empezando a definir el futuro de la educación en los próximos años, ¿sí? Que ya ni siquiera van a ser los organismos internacionales como la UNESCO o las propias decisiones a nivel de política nacional, ¿sí? Sino que van a ser estas grandes mega empresas las que van a plataformizar, digamos, a través de, bueno, de las grandes plataformas, de sus grandes centros de manejo de la información, quienes van a dominar la educación de los próximos años, ¿sí? Bueno, bien interesante el planteo para que lo pensemos. Tal vez para nosotros está como muy alejado de la realidad, pero no es tan loco pensarlo. Sobre todo después del gran impacto que han tenido el consumo y el uso de las nuevas tecnologías, consecuencia de la pandemia, ¿sí? Donde se ha visibilizado mucho más su uso y todos estamos atravesados. De hecho, que estén ustedes mirando este video tiene que ver precisamente con esos modos en que hemos modificado los modos de hacer educación en este último tiempo, ¿sí? Otro concepto clave tiene que ver con el de concientización. Y este sí es central y esto seguramente va a presentarse de alguna manera en el parcial y sería una palabrita clave que esté en las respuestas que ustedes den. Pero ojo, una palabrita clave que esté, pero que esté con sentido, ¿sí? Porque si no, así como de relleno y que nosotros nos demos cuenta que la han usado solo para usarla, no tendría demasiado valor. Bien, ¿qué implica la concientización? Básicamente podríamos ponerle así como sinónimo y rapidito como una primera interpretación: tomar conciencia, ser conscientes, ¿sí? Implica poder conocer y darme cuenta de algo que hasta ahora no me había dado cuenta, ¿sí? Entender una determinada situación, reconocer que allí en esa situación hay algo que no está bien, que no está resultando justo, que hay personas que están perdiendo su dignidad, consecuencia de eso, ¿sí? Eso, tomar conciencia. Tomar conciencia, entender, comprender que eso está sucediendo y que está pasando, como primer paso para poder luego hacer algo para cambiar eso y transformar esa condición o esa situación, ¿sí? Concientizar o concientización también implicaría poder hacer un análisis más profundo, investigar, conocer las causas, por qué es que eso sucede, ¿sí? Esas situaciones de injusticia, de opresión, de desvalorización de unos sobre otros. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué es lo que se juega ahí por detrás? Identificar qué cuestiones habría que cambiar en ese tejido social, en esas relaciones, en esos modos de hacer, también va a ser un primer paso para después poder diseñar acciones para modificar eso, ¿sí? ¿Qué implica también la concientización? La concientización implicaría transitar desde un nivel de conciencia mágica a un nivel de conciencia ingenua para llegar a lo que Freire reconoce como conciencia crítica. Fíjense, él habla aquí de 3 niveles de conciencia que tendríamos las personas, ¿sí? Un nivel de conciencia mágica,
que es aquel nivel de conciencia en el que analizamos, entendemos o comprendemos que esto que me sucede porque nací en este contexto, nací así, es lo que Dios quiere para mí, ¿sí? Es lo que me tocó, no lo puedo cambiar, ¿sí? Ese sería el nivel de conciencia mágica. Tal vez darme cuenta que estoy en una condición diferente, pero esto me vino dado, es mi herencia. En alguna medida me siento identificado con esto, es lo que tengo y toda mi vida va a ser así porque me tocó nacer en este espacio y en estas condiciones, ¿sí? Ahora bien, lo que Freire propone es que a través de procesos de educación, entendiendo la educación en los términos en que él propone que se haga educación, las personas pueden pasar a un nivel de conciencia diferente, que sería el de la conciencia ingenua. ¿Qué implicaría la conciencia ingenua? La conciencia ingenua es empezar a darme cuenta de que, está bien, yo nací en un contexto tal vez en donde no estaban aseguradas todas las posibilidades, donde había condiciones de opresión, pero si yo hago algo diferente o si diseño acciones y si me reúno con mi comunidad, puedo modificar eso, ¿sí? Y puedo moverme o al menos tener la posibilidad de pararme para poder decir la palabra, reclamar, empezar a accionar por eso que creo que me corresponde, porque tiene que ver con mi propia dignidad, mis derechos, lo que me implica a mí como persona, ¿sí? Pero ¿qué sucede ahí? Que muchas veces quienes son capaces de darse cuenta de esto y empezar a diseñar acciones para transformar, se quedan en un nivel de conciencia ingenua, es decir, a lo mejor ascienden un escalón, se transforman en capataces, ¿sí?, de un determinado grupo, y en el momento en que ascienden un escaloncito que les permite tener ciertos niveles de poder, inmediatamente se transforman o pasan, digamos, de ese nivel de opresor que tenían a oprimidos de ese grupo social o de ese sector del que acaban de salir, ¿sí? Bueno, esto es lo que él reconoce como conciencia ingenua. ¿Qué es un paso para? Él dice, para que se pueda haber una real transformación de los grupos sociales o de las sociedades, debería haber un tercer momento en donde de esa conciencia ingenua en la que me doy cuenta que existen condiciones de opresión, reconozco cuáles serían mis reales posibilidades, empiezo a accionar para generar transformaciones, llego a comprender que esas transformaciones debería gestionarlas para el total de mi grupo social, para el total de la comunidad, salir de ese lugar de individualismo, de pensar solo en mí, para pensar en términos de un nosotros, ¿sí? Bueno, este es como un concepto central y que tal vez en este momento nos cueste un poquito entenderlo, pero lo vamos a seguir retomando en próximas clases porque es como una idea clave en el pensamiento de Freire, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que va a decir Freire? Que este proceso de concientización, este pasaje de un nivel de conciencia mágica a un nivel de conciencia ingenua y un posterior pasaje a una conciencia crítica, es precisamente un proceso. No es que se va a dar de un día para el otro. Y que todo el tiempo vamos a estar en ese constante devenir, ¿sí?, de ir transformándonos y logrando cada vez mayores niveles de concientización. Que algún día vamos a decir, ay, la verdad que hasta ahora no me había dado cuenta de tal cosa, empiezo a accionar y voy a creer que ya he alcanzado mayores niveles de conciencia. Y dentro de 6 meses o el año que viene, ¿sí?, cuando siga implicándome y me voy a dar cuenta que ese estado en el que estaba hace 6 meses atrás o un año atrás, en realidad no era
tan crítico todavía, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo entiende, digamos, a este proceso como un permanente devenir, como un estado constante de que deberíamos tener las personas, de búsqueda permanente de mayores grados y niveles de concientización, ¿sí? Y este proceso de concientización es el que permitiría realmente generar esas transformaciones y pasar del estado de inconsciencia, si se quiere, o de conciencia mágica, ¿sí?, a darme cuenta, pensar y organizarme junto con otras personas para hacer algo que permita modificar esa situación y esas condiciones. Y es allí donde empezaría a suceder ese proceso de superación de superación de la alienación de la que habla Freire y que tanto añora en ese concepto de idealizado que tiene del rol de la educación, ¿sí? Bien, y aquí, como para ir cerrando ya, hablar un poquito del rol del educador. ¿Cuál sería el rol de nosotros como educadores en este proceso de mayores niveles de concientización por parte de las personas? Bueno, deberían tratar de constituirse cada vez más en personas comprometidas, tanto con el otro como persona, como con la práctica propia del proceso de educación, ¿sí? Allí, en ese proceso de diálogo, que era como la herramienta o el mecanismo clave de esta instancia de escucharlo al otro, escucharlo no para pensar inmediatamente en qué le voy a responder, ¿sí?, sino escucharlo precisamente para acompañarlo a que logre codificar y decir, pero también estar muy atento en qué es lo que está diciendo, para leer e interpretar qué es lo que quiere decirme y qué representaciones son las que subyacen ahí en su pensamiento para poder entender qué es lo que está diciendo. Entonces allí dice Freire que lo ideal o el rol del educador en ese contexto y en ese momento debería ser precisamente el de escucha y el de habla, ¿sí? Y asumir de manera permanente estos dos roles, ¿no? El de estar enseñando, pero ser consciente de que en ese proceso de enseñar nunca voy a dejar de aprender, porque cada uno de ustedes en cada momento, con sus intervenciones, con las miradas que tienen de una determinada situación, con las experiencias que comparten y que traen al aula, yo voy a seguir aprendiendo acerca de lo que los atraviesa, de lo que sucede, de las necesidades, de los temores, ¿sí? Cuestiones que tal vez a mí en este momento no me representan, no tienen que ver con mi vida, ¿sí? Pero sí tienen que ver con la vida de ustedes, y en tanto yo las desconozca, no voy a estar pudiendo llevar adelante una práctica y un hacer educativo consistente o coherente con eso, ¿sí? Entonces, allí es clave esta idea de que el educador debería ser una persona que asuma estos dos roles de manera dialéctica, ¿sí? En tanto enseña y promueve instancias de reflexión crítica con sus estudiantes, aprende al mismo tiempo de lo que sus estudiantes
comparten, socializan, traen a las aulas en cada uno de esos encuentros, ¿sí? Parte de la realidad y va a diseñar situaciones que habiliten y permitan el diálogo, ¿sí? Les permitan a sus estudiantes poder decir su palabra, ¿bien? Y desde su concepción, el educador debería proponer al educando prácticas de tipo reflexivas, más preocupadas por la persona en sí mismo que por los objetivos o por cuánto aprenda esa persona. En última instancia, lo que propone Freire es que aquí lo valioso sería el qué se aprende o el cómo se aprende a hacer algo, que básicamente tiene que ver con reflexionar, el darse cuenta, el poder decir, ¿sí? Que con cuánto contenido disciplinar se incorpora en nuestros esquemas de pensamiento, ¿sí? Es decir, darles a ustedes o a nuestros estudiantes, cuando ustedes estén de este lado, ¿sí? Herramientas para poder pensar, mirar, analizar críticamente la realidad, más que llenar sus cabezas de conceptos, clasificaciones, palabras, términos, que lo único que van a hacer es eso, cargarles de un saber que no les va a ofrecer más que eso, acumular información, ¿sí? Así que bueno, esto es todo por hoy. Estos conceptos claves que estuvimos trabajando. Entonces, justicia social, volvemos a la diapo esa, justicia social, cultura, diálogo, opresor, oprimido, educador, ¿sí? Y la educación allí en el centro, porque la educación es en última instancia el concepto central y precisamente el medio por el cual las personas van a poder salir de esa cultura del silencio, de reconocer esas condiciones de oprimidos en las que se encuentran. ¿De qué manera? Utilizando el diálogo, pero el diálogo en los términos en que propone Freire, ¿no? Con estos dos grandes momentos de diseñar procesos de codificación, generar instancias para que las personas puedan decir, poner en palabras, codificar, usar un código verbal o escrito para decir algo, con instancias de decodificación que van a llevar o que van a permitir el pasaje de esa conciencia mágica a una conciencia ingenua y una posterior conciencia crítica, que sería el objetivo de este proceso de concientización. Tarea que se espera que sea llevada adelante por quienes asumimos el rol de educadores. Bueno, esperamos que con este cierrecito queden integradas las ideas, entendiendo que ese propósito o ese fin de la educación es lo que va a permitir cada vez mayores niveles de justicia social en cada una de nuestras comunidades y contextos. Bueno, nos vemos en un próximo video.